¿Qué tal amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta y aquí en el estudio Criterion del Daucineo o del Delfinado, como decís o dicen algunos. Os lo dejo a escoger. Yo voy a decir Dauciné porque estoy acostumbrado toda la vida a decir Dauciné, así que vamos a hablar de carrera previa en Francia al Tour de Francia, porque luego es verdad que tendremos Suiza, que tendremos Suiza masculino y femenino, que tendremos campeonatos también, aunque ahí los corredores que vayan al Tour ya sabemos que se lo toman con un poquito más de relajación. Y luego tendremos Tour de Eslovenia, donde tendremos compitiendo a Tadej Pogačar, así que carrera en Francia previa al Tour, al propio Tour de Francia, y ya retomamos un poco el hilo de las competiciones masculinas, una carrera que hoy presentaba su etapa número 4. Estas tres primeras etapas se han decidido al sprint y hoy sí que teníamos primera prueba de fuego de cara a la clasificación general y sí que teníamos una primera carrera en la que había que comentar y en la que, bueno, pues hay que poner las cosas y los puntos sobre las i encima de la mesa. Una pelea de dos corredores daneses, Michael Berg y Jonas Vingegaard, han estado peleando por la victoria. Y una buena noticia para el ciclismo español, Jonathan Castroviejo ha entrado en el top 10, ha finalizado a 1.05 del ganador de Michael Berg y entra en el top 10, así que buena noticia para el ciclismo español, que ya sabemos que las cronos no tenemos grandes corredores, que nuestros líderes además para grandes vueltas, pues sobre todo, bueno, Enric Mas y Mikel Landa, ¿no? Pero Enric Mas, que lo teníamos aquí, pues no han hecho buena crono. Era una crono dura, era una crono larga. De hecho, Enric Mas ha finalizado a 2.40, 2 minutos lo ha hecho otro corredor español como es Carlos Rodríguez. Y Jonathan Castroviejo, esa 10ª posición es muy importante. Vamos primero con los de arriba, luego hablamos un poco del resto, luego hablamos de Richard Carapaz y de Egan Bernal, que no han dejado buenas sensaciones en la crono, pero luego hablamos de los dos. Michael Berg se ha llevado la victoria por 12 segundos sobre Jonas Vingegaard. Esta victoria de Michael Berg que, bueno, pues supone en su carrera deportiva una victoria más, un corredor que ya ha conseguido varias victorias en su carrera deportiva, que fue campeón del mundo por 3 veces sub-23 en la crono, precisamente, ha sido campeón del mundo en esta disciplina, en categoría sub-23, en el 17, en el 18 y en el 19, que tiene tan solo 24 añitos y que es un especialista contra el crono. Ya ha ganado también otras etapas, pero esta es en otras carreras, pero esta sí que es verdad que es su victoria más importante a nivel profesional, en el caso de Michael Berg, y uno de los que en teoría va a estar ayudando a Pogačar, que triunfa. Así que también es buen punto de forma el equipo que vaya a llevar Pogačar y Vingegaard, también es buen punto de forma ese Jumbo y ese UAE. Segundo ha sido Jonas Vingegaard, precisamente a 12 segundos, buen desempeño del crono. No sé si alguien esperaba que ganase, que hoy ya se situase ganando y se situase, bueno, buen desempeño de Jonas Vingegaard en la crono y del corredor danés que, bueno, pues aspirará a revalidar su título en Francia y su corona en Francia, ¿no? En cuanto a los hombres de la general, o en cuanto a los hombres importantes de la clasificación general y que sobre todo el sábado y el domingo se darán batalla en la montaña, los que mejor han quedado, Adam Yates a 57 segundos de su compañero Michael Berg. Por cierto, 57 segundos ya es una diferencia, ahora vemos cómo queda la clasificación general, pero ya es una diferencia, ojo, para que UAE tenga un poco que dividir estrategias entre Adam Yates y Michael Berg, porque sí es especialista contra el crono, en principio la montaña le cuesta, pero ojo, porque es una diferencia importante. Bueno, hasta ahí Fred Wright también, el corredor de Bahrein, a 34 segundos, bueno, sobre todo ese top 10 de Adam Yates, que ha sido muy buena crono para el corredor británico del equipo UAE, que va entrando poco a poco en competición, que no ha tenido muchas competiciones
este año, pero va entrando en esa disciplina de UAE y, como digo, importante Adam Yates esa octava plaza, 57 segundos. Otra cara, podemos decir, cara bonita, cara amable, la de Daniel Felipe Martínez, el corredor colombiano que ha finalizado a 1.07, que creo que también es un buen desempeño en la contrarreloj, que es un corredor que se le ha escapado un poquito al final el tiempo, que los tiempos intermedios estaba más cerca de los mejores, pero se le ha escapado un poquito esa contrarreloj al final, a ese tiempo a Daniel Felipe Martínez, un corredor que va a llegar al Tour de Francia como igual en el mismo punto que el año pasado, quizás sin haber, o quizás este año costándole un poco más ganar o estar adelante, pero va a llegar en el mismo punto, en el punto de un Ineos sin un gran líder, con un Daniel Felipe Martínez que va a tener esas opciones, ¿no? Va a tener esas oportunidades. El año pasado le faltó para estar top 5, vamos a decir. Veremos este año, veremos cómo llega, veremos cómo se dan las cosas, pero ya digo, es un corredor, Daniel Felipe Martínez, que en teoría ahí debería estar y va a llegar como el año pasado, ¿no? Y ya tiene esta Dauphiné para estar ahí. Más hombres de la general, más hombres que haya que destacar, Jai Hindley con Bora, ha llegado también a 1.08. Julian Alaphilippe no es de la general, pero me ha sorprendido la crono, a 1.0, a 1.12. Me ha sorprendido esa crono también de Julian Alaphilippe. Bueno, del corredor francés, el ex campeón del mundo, que parece que está después de la victoria del otro día, que está en su buen punto de forma, y le necesitamos en ese buen punto de forma, necesitamos a Julian Alaphilippe, queremos a Julian Alaphilippe, al mejor Julian Alaphilippe, porque lo necesita el ciclismo, porque lo necesita Francia, porque lo necesita el Tour, y veremos si ya de por fin, por todas, de una santa vez, esto significa que Alaphilippe está en un punto de forma espectacular y en un punto de forma para llegar y recuperar su trono perdido, digamos, ¿no? Y ese estado de forma, cuando se habla de su continuidad en el equipo, bueno, pues es importante, ¿no? David de la Cruz, por cierto, ha sido 19º, ha sido el segundo mejor español. Luego ya hemos tenido a Carlos Rodríguez y hablamos de Esteban Chávez, por cierto, que ha estado a 2.32, no ha sido mala crono. De Richard Carapaz y de Egan Bernal. Egan Bernal a 2.37, creo que para el nivel de forma que viene demostrando Egan Bernal estos últimos carreras, que va entrando poco a poco, pero que lógicamente después de su grave accidente va poco a poco, precisamente, valga la redundancia. Creo que ese 2.37 que ha perdido la crono respecto a Meckelberg, creo que no son malas noticias del todo. En su caso, ya digo, va recuperando, va poco a poco. Estamos hablando de un corredor que bueno, pues que esté solamente encima de la bicicleta ya es un gran paso, que esté a este nivel es un gran paso, y que todo lo que vaya dando de pasos hacia adelante es algo muy positivo. Así que no es el nivel de Egan Bernal, del mejor Egan Bernal, por supuesto, pero creo que es positivo. Y en el caso de Richard Carapaz, 2.39 ha perdido, ha hecho prácticamente el mismo tiempo que Enric Mas. Mikel Landa, que por cierto he dicho yo que no lo tenemos por aquí, no, Mikel Landa lo tenemos por aquí, lo que pasa es que ha terminado a 2.49. En el caso de Richard Carapaz, creo que bueno, pues tiene buen punto de forma, ya sabemos que la cronos no es su fuerte, tiene buen punto de forma después de ganar el otro día, después sobre todo en la segunda posición, porque ganar el otro día sí, los rivales eran los que eran, pero ser segundo en ese final complicado también, porque era final muy complicado para las características de Richard Carapaz, y arrancó muy pronto, para conseguir la victoria arrancando desde muy pronto. Creo que ese final, esa segunda posición de Richard Carapaz, bueno, pues es muy importante, ¿no? Esta crono quizás la podía haber hecho mejor, sí, pero bueno, es verdad que pierde todas sus opciones, o prácticamente todas sus opciones, de pelear por la clasificación general, pero también es verdad que yo pienso que Richard Carapaz en este Dauphiné y en este Tour
Creo que no, creo que va a ir a pelear la general, lógicamente, pero creo que debería de olvidarse un poco de esa general y de buscar etapas, de hacer un poco lo que hizo el año pasado a la Vuelta, que yo creo que te va a dar más rédito y mejor carrera, ganar 2-3 etapas, ganar una etapa en el Tour, tener una clasificación como la montaña, que luchar por ser quinto. Creo, es mi opinión. ¿Cómo queda la clasificación general? Pues con Michael Ben en primer lugar, Jonas Vingegaard que queda 12 segundos, Fred Wright a 34 segundos. Hay que buscar hasta la novena posición a Daniel Felipe Martínez a 1.07, Julian Alaphilippe justo por encima de él a 1 minuto, Adam Yates justo por encima de ellos a 57 segundos. Carlos Rodríguez es el mejor español, 15º, sí, pero ya viene a 2 minutos. Esteban Chaves, por nombrar otro corredor destacable, a 2.32, y luego ya tenemos a Richard Carapaz a 2.33 y a Egan Bernal a 2.37. Enric Mas lo encontramos más lejos, lo encontramos a 2.55 y Mikel Landa a 3.11. Crono de 31 kilómetros, crono que era dura, crono que tenía una extensión al principio, una contrarreloj que de cara a el Tour, pues no sé lo que es extrapolable, pero sí una crono de aviso a navegantes, sobre todo a españoles y sobre todo a españoles y a Ecuador con Carapaz, un poco a Colombia, aunque en el caso de este caso Daniel Felipe Martínez ha salido beneficiado. Una crono que les tiene que poner un poco con las orejas tiesas, con las orejas alertas, porque perder 3 minutos o salir hoy con 3 minutos perdidos en la general, en el Dauphiné te lo pueden permitir. En el Tour, no. Así que vamos a ver. En el Tour luego tienes más tiempo para recuperar, pero vamos a ver. Creo que para 31 kilómetros, bueno, quizás ha habido más tiempo ahí de lo que debería o lo que pronosticaríamos. Bueno, ya sabemos que las cronos a los nuestros siempre les cuestan, pero yo lo dejo ahí. Mañana, etapa de media montaña con un final con un puerto de tercera y de segunda categoría. Etapa para jugar, etapa para divertirse y etapa para verla nosotros. No os quedéis dormidos, no os quedéis dormidos. Tenéis que ver la etapa. ¡Hasta luego!